Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema legal, que puede ser complicado, pero es fundamental. Vamos a hablar de qué pasa, según la ley aquí en España, cuando una persona desaparece. Sin más. Exacto. Tenemos aquí unos extractos del Código Civil que, bueno, nos marcan un poco el camino. Desde que alguien falta hasta que, incluso, se le puede declarar fallecido legalmente. Eso es. Es un proceso, Bueno, con varias etapas bastante definidas. La idea es desgranar esto. ¿Quién interviene? ¿Qué plazos hay que tener en cuenta? Y, sobre todo, ¿cómo afecta al patrimonio, a los derechos de esa persona y de su familia, claro? Mucha incertidumbre en estos casos. La ley intenta poner un poco de orden. Intentaremos aclararlo. Y fíjate, un primer dato que a mí me llamó la atención. El tiempo para declarar a alguien fallecido. Sí. Puede ir de solo 8 días si hay una catástrofe muy clara a 10 años. Sí, las diferencias son enormes. Una barbaridad. Ya veremos por qué. Depende totalmente del riesgo que se presuma, claro. Bueno, empecemos por el principio. ¿Te parece? La desaparición. Venga. Alguien falta de casa. No hay noticias. ¿Qué hace la ley así de forma inmediata? A ver, lo primerísimo es proteger los intereses más urgentes que pueda tener esa persona. Imagínate, un juicio pendiente, un negocio que no espera. Claro. Pues si lo pide alguien con interés, un familiar, por ejemplo, o el Ministerio Fiscal, el letrado de la Administración de Justicia, que es una figura clave en los juzgados. El LAJ, que se le llama a veces. Eso es, el LAJ. Pues puede nombrar un defensor judicial, alguien que represente al desaparecido solo para esos asuntos urgentes que no pueden esperar. Eso sí, esto no hace falta si la persona ya había dejado a alguien con poderes, un apoderado general, ¿sabes? Vale, entiendo. Acción rápida para lo urgente. ¿Y si no se nombra a nadie en concreto? ¿Quién se ocupa por defecto? Ah, buena pregunta. La ley tiene como una red de seguridad. Habla de representantes natos. Natos. Sí, como por defecto. El primero es el cónyuge, si está presente y no están separados legalmente. ¿Lógico? Si no hay cónyuge o no puede, pues el pariente más próximo hasta el 4º grado. Hermanos, tíos, primos, el que sea mayor de edad. Vale. Y si tampoco hay parientes disponibles o es súper urgente, el LAJ puede nombrar una persona externa. Alguien, dice la ley, solvente y de buenos antecedentes. Solvente, de confianza se entiende. Exacto, fiable, siempre escuchando antes al fiscal. Y ojo, el propio LAJ también puede tomar medidas para conservar los bienes mientras tanto. Entendido. Medidas de emergencia, digamos. Pero claro, si la persona sigue sin aparecer, la cosa se alarga. Efectivamente. Y ahí entramos en la siguiente fase, más formal, la declaración de ausencia legal. ¿Cuándo se llega a eso? Pues aquí la clave es si el desaparecido dejó o no a alguien encargado de sus cosas, de sus bienes. Ajá. Si no dejó a nadie con un poder general para administrar todo su patrimonio, Que será lo más habitual, imagino. probablemente. Pues en ese caso, basta que pase un año desde las últimas noticias que se tuvieron, o desde que desapareció, si no hubo noticias después. Con un año ya se puede pedir la declaración de ausencia. ¿Y si dejó a alguien con poderes? Ah, si dejó un apoderado general con facultades amplias para todo, la ley considera que hay menos urgencia, y el plazo se va a 3 años. Tiene sentido. Hay alguien al mando, digamos. Eso es. Pero ojo, hay un caso intermedio. Imagina que dejó apoderado, pero ese apoderado muere, o renuncia, o se le acaba el poder. Y seguimos sin saber nada del desaparecido. Pues ahí volvemos al plazo corto. Se puede declarar la ausencia si ya ha pasado un año desde las últimas noticias o la desaparición. La protección se reactiva. Vale, queda claro. La urgencia marca el ritmo. ¿Y quién puede pedir esto? ¿Quién va al juzgado a decir, oiga, declaremos ausente a esta persona? Pues pueden varias personas y no hay un orden fijo entre ellas. Puede el cónyuge, claro, si no está separado. Sí. Los parientes hasta el 4º grado, como decíamos antes. El Ministerio Fiscal también, por iniciativa propia o si alguien le avisa. La fiscalía siempre vigilante. Siempre. E incluso, fíjate, cualquiera que crea tener un derecho sobre los bienes del desaparecido, que dependa de si está vivo o muerto. ¿Como por ejemplo? Pues un acreedor o alguien que sería heredero si falleciera. Si necesita que se aclare la situación para ejercer su derecho, puede pedir la declaración de ausencia. Entiendo. No es una obligación, sino una posibilidad para clarificar. Exacto. Y una vez que se declara la ausencia y se inscribe en el registro civil, pasa algo importante. ¿El qué? Todos los poderes que hubiera dado el ausente antes quedan sin efecto. Puf, automáticamente. Ah, vale. Borrón y cuenta nueva para la gestión. Eso mismo.
Se centraliza todo en la figura del representante que se nombrea a partir de ahora. Y hablando de eso, declarado ausente, ¿quién se hace cargo? ¿Quién le representa y administra sus bienes? ¿Hay un orden? Sí lo hay. Y es bastante lógico. Prima la cercanía familiar. Salvo que el LAG vea un motivo grave para cambiarlo, el orden es: primero, el cónyuge presente, si no están separados ni legalmente ni de hecho. Vale. Si no, el hijo mayor de edad. Y se prefiere a los que vivían con el ausente. Y si hay varios, al mayor de ellos. ¿Entendido? Después, el ascendiente más próximo. El padre o la madre si viven, si no, el abuelo. Pero el de menor edad entre ellos. Curioso el de menor edad. Si se supone que quizás con más capacidad de gestión. Y en cuarto lugar, los hermanos mayores de edad que convivieran con el ausente. También se prefiere al mayor. ¿Y si ninguna de estas personas puede o quiere? ¿Un hermano que vive lejos, un padre muy mayor? Pues entonces, como antes, el LAG nombra a alguien externo. La representación dativa se llama. Otra vez buscando a una persona solvente y de buenos antecedentes, con el visto bueno del fiscal. De acuerdo. Y ahora, el meollo, el patrimonio, las propiedades, el dinero. ¿Qué pueden hacer estos representantes con ello? ¿Carta blanca? Que va, que va. Nada de carta blanca. Hablamos de posesión temporal y administración. No son dueños. Vale. Los representantes familiares más directos, cónyuge, hijos, ascendientes, tienen derecho a administrar los bienes y a quedarse con una parte de los rendimientos. Alquileres, intereses, cosechas, lo que sea. Una parte. ¿Cuánto? Pues no hay un porcentaje fijo. Lo decide el LAG en cada caso. Tiene que mirar cuánto generan los bienes, si hay cargas familiares, hijos a mantener, los gastos de la propia administración, las deudas que tenga el patrimonio. Es un traje a medida. Entiendo. Equilibrando. Eso es. Pero para los hermanos o el representante dativo, el externo, la ley es más estricta. ¿Ah, sí? Sí. Ellos nunca pueden quedarse con más de 2/3 de los rendimientos líquidos. El otro tercio, como mínimo, se tiene que reservar. Guardar. ¿Para quién? Pues para el ausente, por si aparece, o si no, para sus futuros herederos. Es una protección extra para el patrimonio. Vale. Eso con los rendimientos. ¿Y con los bienes en sí? ¿Pueden vender, por ejemplo, la casa del ausente? Ahí la regla general es un no rotundo. No pueden vender, ni hipotecar, ni pignorar, que es como empeñar, dar en prenda, los bienes del ausente. Nunca. Bueno, salvo que sea por necesidad o por una utilidad muy evidente para el propio patrimonio. Por ejemplo, vender un coche viejo que solo genera gastos, o vender unas acciones para pagar una deuda urgente del ausente. Ah, vale. Casos muy justificados. Muy justificados. Y siempre, siempre con autorización expresa del LAG. Y el LAG dirá qué hacer con el dinero que se saque. La idea principal es conservar, no liquidar. Muy restrictivo, pero lógico para proteger al ausente. Claro. Y ojo, que esta representación puede cambiar. Si de repente aparece alguien con mejor derecho según esa lista que vimos, un hijo desconocido, por ejemplo, pues reemplaza al que estaba. Eso sí, solo tendrá derecho a los rendimientos desde que lo pide formalmente. Vale. Y otra cosa, si aparece un tercero y demuestra que compró legalmente un piso al ausente antes de todo este lío, pues ese piso se le entrega y sale de la administración. Se respeta lo hecho antes. ¿Y para el cónyuge hay algo más? Sí, algo importante. El cónyuge de la persona declarada ausente puede pedir la separación de bienes del matrimonio. Ah, claro. Para separar lo suyo de lo del ausente. Exacto. Le da independencia para gestionar su parte del patrimonio común, muy útil en estas situaciones tan largas y complejas. Sin duda. Bueno, hemos recorrido la desaparición, las medidas urgentes, la ausencia legal. Sí. Y llegamos al último escalón, el más drástico, la declaración de fallecimiento. Efectivamente. ¿Cuándo dice la ley? Hasta aquí hemos llegado. Consideramos a esta persona fallecida, aunque no haya cuerpo. Pues aquí entran los plazos largos, los que se basan en que, bueno, tras tanto tiempo, lo más probable es que la persona haya fallecido. ¿Y cuáles son esos plazos? La regla general es 10 años desde las últimas noticias que se tuvieron, o desde la desaparición, si no hubo noticias. 10 años. 10 años, es mucho tiempo. Es mucho, sí. Pero se acorta a 5 años si, al terminar ese plazo de 5 años, la persona desaparecida ya habría cumplido 75 años. Ah, por la edad. Claro, se entiende que la expectativa de vida es menor. Y un detalle importante. Estos plazos largos, 10 o 5 años,
Empiezan a contar desde el final del año natural en que se tuvieron las últimas noticias o desapareció, no desde el día exacto. Vale. Detalle técnico, pero relevante. Pero antes dijiste que había plazos mucho más cortos en casos de riesgo. Exacto. Ahí es donde la cosa cambia radicalmente, como decías. A ver, cuéntame esos. La ley es consciente de que hay situaciones donde, desgraciadamente, la probabilidad de muerte es altísima. Esperar 10 años sería absurdo. Claro. Así que se actúa mucho más rápido. Por ejemplo, solo un año, contado de fecha a fecha, si la desaparición fue en circunstancias de riesgo inminente de muerte por violencia contra la vida. Violencia. Un atentado o un secuestro. Exacto. Si hubo un hecho violento y después de eso nada más se supo. Incluso se presume que hubo violencia si alguien desaparece durante disturbios sociales o políticos graves, y pasan 6 meses sin noticias desde que acabó el conflicto. Ahí también es un año. Un año. Ya, es bastante menos que 10. Muchísimo menos. Y aún más corto. Solo 3 meses si la desaparición ocurre en un siniestro. Siniestro. ¿Qué es eso exactamente? Es un término amplio. Engloba catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, un volcán o accidentes muy graves, un gran incendio, el derrumbe de un edificio. Ahí, 3 meses. 3 meses. La cosa se acelera mucho si hay peligro evidente. Totalmente. Y luego están los casos de película, como decías antes. Naufragios, aviones... Esos mismos. Tienen sus propias reglas, buscando ese equilibrio entre certeza y necesidad de resolver. ¿Cómo son? Mira, en caso de guerra, si desaparece un militar o personal que va con ellos, sanitarios, periodistas, se esperan 2 años. Pero no desde que desaparece, sino desde que se firma la paz o se declara oficialmente el fin de la guerra. Ah, curioso. Desde el final de la guerra. Sí. Luego, naufragio o accidente aéreo confirmado. O sea, se sabe que el barco se hundió o el avión cayó, se prueba que la persona iba a bordo y hay evidencias claras de que no hay supervivientes o se encuentran restos pero no se identifican a todos. ¿Cuánto tiempo hay? Este es el de los 8 días. Ese es. Solo 8 días desde el suceso. Es el plazo más corto de todos. Refleja una certeza de muerte casi total. Increíble. 8 días. Y el último caso. Naufragio o accidente aéreo presumido. Aquí no hay confirmación total, pero el barco no llega a puerto o el avión se pierde sobre el mar, sobre el desierto, y parece imposible que haya supervivientes. Hay. Se espera un mes. Un mes desde las últimas noticias que se tuvieron del barco o avión, o desde que salió. Un mes. También bastante rápido, comparado con los 10 años. Desde luego. La ley adapta los plazos al nivel de riesgo o de certeza que haya. Entonces, el juez no solo dice declaro fallecido a fulano, sino que fija una fecha concreta de la muerte, ¿no? Exactamente. Y eso es crucial. La resolución judicial, salvo que haya pruebas de lo contrario, establece el momento del fallecimiento según todas estas reglas que hemos visto. Y eso es importante porque... Porque hasta que no hay esa declaración judicial con fecha de fallecimiento, legalmente se presume que la persona sigue viva, aunque hayan pasado 9 años y medio. Madre mía. Fijar esa fecha es lo que por fin permite abrir la herencia, que los derechos pasen a los sucesores. Da la seguridad jurídica necesaria para seguir adelante. Entendido. Se cierra el círculo legal. Vale, pues una vez que esa declaración de fallecimiento es firme, ¿qué pasa en la práctica? Pues lo primero se acaba la situación de ausencia legal, si es que se había declarado. Y como decíamos, se abre la sucesión, la herencia. Los bienes pasan a los herederos. A quienes fueran sus herederos, los que diga el testamento o si no hay los que marque la ley, en la fecha que se ha fijado como la del fallecimiento. Vale. Pero con una obligación importante para ellos. Tienen que hacer un inventario detallado ante notario, de todos los bienes muebles y una descripción muy precisa de los inmuebles que reciben. Es una garantía. Una cautela. Y ya con eso pueden hacer lo que quieran con lo heredado. Vender, regalar... No, todavía no. Hay otro plazo de protección más. ¿Otro? Sí. Durante los 5 años siguientes a la declaración de fallecimiento, los herederos tienen una limitación importante. No pueden disponer de los bienes a título gratuito. ¿Cómo a título gratuito? No pueden regalarlos, donarlos, vender si podrían, en principio, porque recibirían un precio a cambio. Pero regalar, no. Ah, vale. Prohibido regalar durante 5 años. Exacto. Y tampoco se entregan los legados, que son esas cosas concretas que a veces se dejan en testamento a alguien específico. Le dejo mi reloj a mi sobrino Pepe. Ya. Pues esos legados tampoco se entregan hasta que pasen esos 5 años. Salvo si son legados para obras benéficas o causas religiosas. Eso sí se pueden entregar antes. Entiendo. 5 años de
digamos, congelación de la gratuidad. ¿Por qué? Pues por si acaso. Claro, la pregunta del millón. ¿Y si aparece? Si la persona declarada fallecida resulta que estaba viva. Exacto. Esa es la razón de esas cautelas. Si aparece, recupera sus bienes. Todos. Tal cual. Bueno, los recupera en el estado en que se encuentren en ese momento. Si algo se vendió, no recupera la cosa en sí, pero tiene derecho a recibir el precio que se obtuvo por ella. O si con ese dinero se compró otra cosa, pues recupera esa otra cosa. Vale. Recupera el valor. Eso es. Pero, y aquí viene un punto clave de equilibrio, no puede reclamar a los herederos las rentas, los frutos, los beneficios que ellos hayan obtenido de buena fe mientras tuvieron los bienes. Ah, no. Si alquilaron un piso, el dinero del alquiler se lo quedan los herederos. Si actuaron de buena fe, sí. La ley protege a quien recibió los bienes siguiendo una resolución judicial y los administró correctamente. ¿Y si hubo mala fe? ¿Si sospechaban que podía estar vivo? Ah, amigo, ahí cambia la cosa. Si se demuestra que los herederos actuaron de mala fe, porque sabían algo o tenían indicios muy fuertes, entonces el que reaparece sí puede reclamarles esos frutos, desde el momento en que empezó la mala fe, e incluso podría pedir una indemnización por daños. Vale, la buena fe es clave. Protege al que reaparece, pero también da seguridad a lo hecho legalmente. Justo eso. Es un equilibrio delicado. Y ya para ir cerrando, ¿algún requisito formal que sea importante recordar en todo este proceso? Sí, uno fundamental, para que todo esto tenga efectos frente a terceras personas, para que todo el mundo se entere oficialmente. ¿Cuál? Todas estas situaciones, la declaración de desaparición si se hace, la de ausencia legal, la de fallecimiento, y también los nombramientos de los representantes, los familiares o los dativos, todo tiene que inscribirse obligatoriamente en el registro civil. El registro civil, ahí queda constancia de todo. Exacto. Es la publicidad oficial. Sin esa inscripción es como si, legalmente, para el resto del mundo, no hubiera pasado nada. De acuerdo. Pues creo que hemos hecho un buen repaso. Sí, hemos cubierto todo el camino. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la ley española intenta manejar la incertidumbre brutal de una desaparición. Desde esas primeras medidas de protección, la fase de desaparición, pasando por formalizar una ausencia que se alarga, la ausencia legal, hasta llegar a la presunción de muerte por el paso del tiempo o por riesgo extremo, la declaración de fallecimiento. Es el intento de la ley por, gestionar lo desconocido, proteger derechos como se pueda y permitir que la vida de los que quedan continúe. Sí, y ha quedado claro que es un sistema complejo, ¿no? Con muchas variables. Los plazos cambian una barbaridad según las circunstancias. No es lo mismo desaparecer sin más que en medio de una catástrofe. Totalmente. Y las responsabilidades de los representantes, de los herederos, están muy marcadas. Siempre buscando ese equilibrio entre administrar, proteger al ausente y dar seguridad a los demás. Y nos deja una reflexión final, quizás. Estas normas intentan balancear los derechos de la persona ausente con las necesidades de su familia, de los acreedores, de la sociedad en general. Claro. Pero inevitablemente surgen dilemas, ¿no? Sobre todo al declarar fallecida una persona basándose solo en presunciones, en plazos, cuando no hay una certeza absoluta de la muerte. Es complicado, éticamente complicado. ¿Qué pasa por la cabeza de un juez al firmar esa declaración? Y por la de la familia. Es una cuestión para seguir pensando, ¿verdad? Más allá de lo puramente legal. Sin duda. Da para mucho debate.